A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. El sabor amargo de la libertad. El aire de la mañana de octubre mordía el rostro curtido de Curtis M. Jefferson mientras caminaba por las puertas de la prisión, sin llevar nada más que un sobremanila que contenía sus papeles de exoneración y $43 de dinero de salida. 10 años, 3.653 días de su vida, robados por un sistema de justicia que le había fallado espectacularmente. A sus 38 años, Curtis todavía se comportaba como el sargento de los marines que una vez fue. Hombros hacia atrás, cabeza en alto, cada paso deliberado. La prisión no lo había quebrado. Lo había forjado en algo más duro, más enfocado. La condena injusta por robo a mano armada había sido anulada cuando el verdadero culpable confesó en su lecho de muerte. Pero ninguna cantidad de vindicación legal podría devolverle la década que le habían robado. Su primera parada fue un lúgubre complejo de apartamentos en el lado equivocado de la ciudad, donde su abogado de oficio le había dicho que vivía su hermana menor, Hope. Curtis subió los manchados escalones de hormigón con la mandíbula apretada a cada piso. Esta no era la vida que había imaginado para Hope cuando partió para su último despliegue hacía 12 años. La puerta del apartamento 3B era delgada y hueca. Curtis llamó suavemente, luego más fuerte cuando nadie respondió. Finalmente, la puerta se entreabrió, revelando una cadena de seguridad y la mitad del rostro de una joven. Un rostro que casi no reconoció. Hope, su voz se quebró en su garganta. El ojo que lo miraba estaba hinchado, casi cerrado, rodeado de un moretón púrpura que hablaba de violencia reciente. La cadena sonó mientras ella forcejeaba para quitarla, y cuando la puerta se abrió por completo, Curtis sintió que algo moría dentro de su pecho. Su hermana pequeña, de 26 años ahora, aunque parecía mayor, estaba de pie ante él con un uniforme de camarera manchado de grasa y lo que parecían lágrimas secas. Su brazo izquierdo estaba acunado contra sus costillas, y nuevos moretones decoraban su clavícula como un collar de dolor. «¿Curtis?» La voz de Hope era apenas un susurro. Dijeron que nunca ibas a salir. Curtis dio un paso adelante y abrazó a su hermana, con cuidado de no lastimarla. Ella se derrumbó contra él, 10 años de angustia reprimida, derramándose en sollozos desgarradores que sacudían todo su cuerpo. «Ya estoy aquí», murmuró él contra su cabello, con sus propios ojos ardiendo con lágrimas no derramadas. «Estoy aquí y nunca más te dejaré sola». Mientras Hope lloraba en sus brazos, Curtis reconstruyó la pesadilla que su hermana había estado viviendo. Sus padres habían muerto en un accidente de coche hacía 8 años, apenas 2 años después de su sentencia. La casa, el hogar de su infancia valorado en casi $300,000, había terminado de alguna manera en posesión de Christine Wright, la esposa concertada de Curtis, que se había divorciado de él en el momento en que su condena fue finalizada. «Dijo que firmaste unos papeles», susurró Hope contra su pecho. «Antes de tu juicio, tenía documentos que decían que la casa era suya si algo te pasaba. Cuando mamá y papá murieron, lo reclamó todo. Sus ahorros, la casa, todo». La mandíbula de Curtis se tensó. Nunca había firmado nada que le diera a Christine derechos sobre el patrimonio de sus padres. Pero con él en prisión y sin dinero para abogados, ¿quién lo habría luchado? «¿Dónde está ella ahora?», preguntó Curtis, su voz mortalmente tranquila. «Viviendo en la casa de nuestros padres con su novio Hope», escupió la palabra como veneno. «Marty Weeks. Él es el que», gesticuló vagamente hacia su rostro amoratado. «¿Él te golpeó?». Hope asintió, nuevas lágrimas rodando por sus mejillas. «Ayer fui a pedirle a Christine ayuda con mi alquiler. El restaurante donde trabajo apenas paga el salario mínimo, y he estado viviendo de ramen durante semanas. Se rió de mí. Dijo que debería haber pensado en mi futuro antes de que mi hermano se convirtiera en un criminal. Cuando Marty me oyó levantar la voz, salió y dijo que estaba invadiendo la propiedad. Dijo que si volvía, me haría algo peor que ponerme un ojo morado». Curtis abrazó a su hermana con más fuerza, sintiendo una furia fría instalarse en sus huesos como la escarcha de invierno.
Christine no solo les había robado la herencia, le había robado la infancia a Hope, su seguridad, su sensación de estar a salvo en el mundo. Y Marty Wicks le había puesto las manos encima a una McPherson. ¿Alguien lo vio golpearte? ¿Presentaste una denuncia? Hope sonrió amargamente. ¿Con qué dinero para un abogado? ¿Y quién va a creer a una camarera sin dinero por encima de Christine Wright, que lleva años interpretando a la viuda de guerra afligida? Le cuenta a todo el mundo lo trágico que es que su marido se dedicara al crimen después de su servicio, como luchó para reconstruir su vida. Curtis cerró los ojos, procesando la profundidad de la traición. Christine se había construido una narrativa de víctima perfecta mientras destruía sistemáticamente a su familia. Pero había cometido un error crush, había herido a Hope. Y Curtis McPherson había pasado 10 años aprendiendo paciencia, estrategia y la aplicación precisa de la violencia calculada. Hope dijo en voz baja: necesito que me cuentes todo, cada detalle sobre Christine, sobre Marty, sobre lo que pasó con el patrimonio de nuestros padres. ¿Puedes hacerlo? Su hermana se apartó para mirarlo, y por primera vez en 10 años, Curtis vio un destello de esperanza en sus ojos. ¿Qué vas a hacer? Curtis sonrió y fue la sonrisa de un depredador que acababa de captar el olor de su presa. Voy a enseñarles cómo es un verdadero monstruo. Capítulo 2. Fantasmas del pasado. 3 días después, Curtis estaba sentado en la abarrotada oficina de Abel Mooney, un exabogado militar que había accedido a reunirse con él como cortesía profesional. Curtis había localizado a Abel a través de redes de veteranos y el abogado canoso había echado un vistazo a los archivos del caso de Curtis antes de aceptar ayudar pro bono. Tu ex-esposa es una joyita, dijo Abel, extendiendo documentos sobre su escritorio. El poder notarial que presentó afirma que lo firmaste antes de tu despliegue, dándole autoridad sobre todos los bienes matrimoniales en caso de incapacitación o encarcelamiento. Pero hay un problema. Curtis se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de problema? El análisis de la firma que encargué dice que es una falsificación. Una buena, pero una falsificación al fin y al cabo. Abel golpeó el documento con su bolígrafo. Fue lista, sin embargo. Lo presentó justo después de tu condena, cuando no tenías recursos para luchar. Para cuando tus padres murieron, ya estaba en el sistema. ¿Podemos probar la falsificación en el tribunal? Quizás. Pero llevaría meses y costaría un dinero que no tienes. Incluso si lo probáramos, Christine ha pasado 8 años liquidando activos y escondiendo dinero. Recuperarlo sería otra batalla completamente distinta. Curtis estudió los documentos, su mente trabajando en las posibilidades. ¿Y qué hay de Marty Wicks? ¿Qué sabemos de él? Abel sacó otro archivo. Marty Wicks, 31 años. Múltiples arrestos por asalto, violencia doméstica y tráfico de drogas a pequeña escala. Actualmente en libertad condicional por agresión con agravantes. Sin empleo estable, pero de alguna manera permitiéndose un estilo de vida cómodo. Traficando, entre otras cosas. Mis fuentes dicen que ha estado dirigiendo redes de protección a negocios locals, cobrando deudas para usureros, ese tipo de cosas. Christine lo ha estado financiando, pero él también está trayendo dinero sucio. Curtis asimiló esta información, las piezas de un plan comenzando a formarse en su mente. Necesito más detalles sobre su operación, a quién le deben dinero, dónde son vulnerables. Abel estudió a Curtis cuidadosamente. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando que Christine y Marty han estado viviendo de dinero robado durante 8 años, hiriendo a gente inocente. Estoy pensando que es hora de que enfrenten algunas consecuencias. Curtis, ten mucho cuidado aquí. Acabas de salir de la cárcel por un crimen que no cometiste. No tallas tu libertad por algo que sí hiciste. Curtis miró a los ojos de Abel. Pasé 10 años aprendiendo paciencia y planificación. No voy a precipitarme en ninguna estupidez, pero tampoco voy a dejar que sigan haciendo daño a mi hermana. Esa noche, Curtis se sentó en el pequeño apartamento de Hope, ayudándola a ponerse hielo en las costillas mientras ella le contaba más sobre los últimos años de sus padres. Habían estado orgullosos del servicio militar de Curtis, devastados por su condena, y murieron creyendo que su hijo era un criminal.
Papá tuvo un ataque al corazón al volante, dijo Hope en voz baja. Mamá iba en el asiento del copiloto. El médico dijo que murió en el acto, pero papá aguantó 2 días. No paraba de preguntar por ti. La prisión no te dejó venir al funeral. Intenté conseguir un permiso por compasión, dijo Curtis, su voz cargada de emoción. Lo denegaron. Dijeron que había riesgo de fuga. Christine apareció en el funeral toda de negro, haciendo el papel de la nuera afligida. Dio un discurso sobre cuánto mamá y papá habrían querido que ella continuara su legado. 2 semanas después, se mudó a la casa con Marty. Curtis apretó la mano de su hermana. Háblame de tu trabajo en el restaurante. Es de un tipo viejo y dulce, Johnny Wheeler. Me ha estado dejando hacer turnos extra, aunque ya no soy lo suficientemente rápida. Mis costillas me dificultan llevar bandejas pesadas. Hope hizo una mueca al cambiar de posición. Johnny sabe que estoy luchando, pero apenas puede permitirse mantener el lugar abierto. Una agencia de cobros lo ha estado presionando por viejas deudas. Una fría sospecha se formó en la mente de Curtis. ¿Qué tipo de agencia de cobros? No conozco los detalles, pero Johnny ha estado estresado por eso durante meses. Tuvo que pedir préstamos para pagar el tratamiento de cáncer de su esposa. Y ahora estos tipos le exigen el doble de lo que pidió prestado. Curtis archivó esta información. En su experiencia, no había coincidencias, solo patrones esperando ser reconocidos. A la mañana siguiente, Curtis comenzó su vigilancia. Se vistió con el tipo de ropa anodina que lo hacía invisible, vaqueros gastados, una chaqueta sencilla, una gorra de béisbol calada. 10 años en prisión le habían enseñado paciencia y su entrenamiento militar le había enseñado a observar. Se posicionó en una cafetería frente a la casa que una vez perteneció a sus padres. La vista de la casa le oprimió el pecho de ira. La victoriana blanca con contraventanas azules se veía exactamente igual, excepto por los coches caros en la entrada, el BMW de último modelo de Christine y la camioneta elevada de Marty. Christine salió alrededor de las 10 a.m., vestida con ropa de diseño y llevando un bolso que probablemente costaba más de lo que Hope ganaba en un mes. Había mantenido bien su apariencia, el pelo rubio perfectamente peinado, el maquillaje aplicado con precisión. Parecía la viuda exitosa que había convencido a todos que era. Marty la siguió 20 minutos después y Curtis pudo ver bien por primera vez al agresor de su hermana. Marty Wicks era exactamente lo que Curtis había esperado. De estatura media pero ancho de hombros, con el tipo de músculo que proviene de los esteroides en lugar del trabajo honesto. Su rostro llevaba las marcas de alguien que había estado en demasiadas peleas y se movía con la arrogancia de un hombre que nunca había enfrentado consecuencias reales por sus acciones. Curtis siguió a Marty a distancia, observando cómo hacía paradas en 3 negocios diferentes. Una lavandería, una pequeña tienda de comestibles y un taller de reparación de automóviles. En cada lugar, Marty entraba durante exactamente 5 minutos. Curtis reconoció el patrón. Rondas de cobro. El plan que se había estado formando en la mente de Curtis comenzó a solidificarse. Marty y Christine no solo vivían del dinero de una herencia robada. Estaban dirigiendo una operación de usura probablemente respaldada por figuras del crimen organizado que no apreciarían la atención no deseada. Esa noche Curtis regresó al apartamento de Hope con comida para llevar de un restaurante decente, la primera comida de verdad que su hermana había comido en semanas. He estado pensando, dijo mientras comían, en Johnny Wheeler y sus problemas de deudas. Hope levantó la vista de su comida. ¿Qué pasa con ellos? Creo que Marty podría ser el que está cobrando esas deudas. Lo que significa que Christine y Marty han estado desangrando este vecindario mientras vivían en la casa de nuestros padres. Curtis, ¿qué estás planeando? Curtis sonrió a su hermana, y por primera vez desde su liberación fue una expresión genuinamente cálida. Estoy planeando darles exactamente lo que se merecen. Pero primero, necesito hacer algunos amigos en los bajos fondos. Capítulo 3. Tendiendo la trampa. Curtis pasó la semana siguiente trazando un mapa de la operación de Marty con precisión militar. Descubrió que Marty cobraba para un jefe criminal de nivel medio llamado Brett Huff,
que operaba desde un distrito de almacenes al otro lado de la ciudad. La organización de Huff se especializaba en préstamos de alto interés para gente desesperada, dueños de negocios al borde de la quiebra, adictos al juego, cualquiera que no pudiera obtener crédito legítimo. La belleza del plan de Curtis residía en su simplicidad. Marty y Christine se habían vuelto vulnerables al operar en el espacio entre los negocios legítimos y el crimen organizado. Estaban robando a ambos lados, desviando fondos de las recaudaciones de Huff mientras vivían de documentos de herencia falsificados. Todo lo que Curtis tenía que hacer era exponerlos a las personas adecuadas en el momento adecuado. Comenzó haciéndose amigo de David, un ex marine que trabajaba como camarero en el bar de mala muerte donde a Marty le gustaba beber. Dave había servido 2 turnos en Afganistán y reconoció a un compañero veterano de inmediato. Entre cervezas baratas y historias de guerra, Curtis aprendió los detalles de la operación de Marty. El tipo es un pedazo de mierda, dijo Dave, limpiando vasos con eficiencia practicada. Viene aquí 3 noches a la semana, tira el dinero como si fuera un pez gordo. Pero he visto a su tipo antes. Un matón de poca monta tratando de jugar en una liga superior. ¿De qué tipo de dinero estamos hablando? La semana pasada se gastó $400 en bebidas para todo el bar. La semana anterior estaba llorando en su cerveza por estar arruinado. O tiene el peor problema de juego de la ciudad o está desviando fondos de sus cobros. Curtis archivó esta información. ¿Crees que su jefe lo sabe? Brett Huff. Ese hombre no tolera a los ladrones. Se dice que una vez les rompió las piernas a un tipo por $200. Si Huff supiera que Marty está desviando fondos, Marty ya estaría en el río. Perfecto. Curtis le compró otra cerveza a Dave y desvió la conversación hacia Christine. ¿La mujer con la que vive tiene dinero? ¿Christine? Sí. Ella lo financia cuando está entre golpes. Afirma que lo heredó de su difunto esposo, un héroe de guerra que se echó a perder. Una verdadera historia lacrimógena. La mandíbula de Curtis se tensó, pero mantuvo su voz casual. ¿Qué tipo de herencia? Casa, seguro de vida, ahorros. Además, tiene algún tipo de negocio de gestión de propiedades. Posee un par de casas de alquiler por la ciudad. Esto era nuevo para Curtis. Tomó nota mental de investigar las empresas expandidas de Christine. Al día siguiente, Curtis visitó el juzgado y pasó horas revisando registros públicos. Lo que encontró hizo que le hirviera la sangre. Christine no solo había robado la casa de sus padres, la había usado como garantía para comprar 3 propiedades de alquiler que había estado operando como viviendas de alquiler de mala calidad. Los inquilinos se quejaban de la calefacción rota, los techos con goteras y la negativa de Christine a hacer reparaciones. Pero lo más importante, Curtis descubrió que Christine había obtenido un préstamo sustancial contra la casa original hacía 6 meses, un préstamo con el que ya estaba atrasada. Estaba sobreendeudada y desesperada, lo que la hacía peligrosa, pero también vulnerable. El plan de Curtis se cristalizó. Expondría el desvío de fondos de Marty a Brett Huff mientras desencadenaba simultáneamente el proceso de ejecución hipotecaria de los préstamos de Christine. Pero necesitaba una ventaja, y necesitaba proteger a Hope. Empezó con la seguridad de Hope. Usando sus ahorros de su pensión militar, Curtis alquiló un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad y ayudó a su hermana a mudarse. Le dijo que estaban siendo cautelosos, pero la verdad era más oscura. Cuando Curtis hiciera su movimiento, habría consecuencias y quería a Hope lejos del radio de la explosión. ¿Por qué nos mudamos?, preguntó Hope mientras empacaban sus pocas pertenencias. Porque estoy a punto de enfadar mucho a gente muy peligrosa, dijo Curtis honestamente. Y necesito saber que estás a salvo. Hope estudió el rostro de su hermano. En las semanas transcurridas desde su liberación, lo había visto transformarse del hombre quebrado que había salido de la cárcel en algo más duro, más enfocado. Curtis, me estás asustando. Bien, el miedo te mantiene viva. Curtis dobló cuidadosamente sus uniformes de camarera. Necesito que me prometas algo. Durante las próximas semanas no irás a ningún sitio sola. No le abrirás la puerta a nadie. Y si te digo que corras, corres. ¿Qué les vas a hacer? Curtis miró a los ojos de su hermana. Voy a destruirlos por completo, pero lo voy a hacer de forma inteligente.
y lo voy a hacer de forma legal. En su mayor parte. Esa noche, Curtis hizo su primer movimiento. Llamó al banco que tenía la hipoteca de Christine y informó de un presunto fraude en la solicitud de préstamo original. Aún no tenía pruebas, pero los bancos estaban obligados a investigar tales reclamaciones, lo que desencadenaría un examen más detallado de las finanzas de Christine. Su segundo movimiento fue más directo. Curtis esperó fuera del bar favorito de Marty hasta la hora de cerrar, luego lo siguió hasta su camioneta. Mientras Marty buscaba sus llaves, Curtis salió de las sombras. Marty Weeks. Marty se dio la vuelta, su mano moviéndose automáticamente hacia el cuchillo que Curtis podía haber perfilado en el bolsillo de su chaqueta. Pero cuando Marty vio a Curtis 1,88 metros, endurecido por la prisión y radiating una violencia controlada, su mano se congeló. ¿Quién eres tú? Soy el hermano de Hope McPherson, dijo Curtis en voz baja, el que acaba de salir de la cárcel. La comprensión apareció en los ojos de Marty, seguida rápidamente por el miedo. Mira, hombre, eso con tu hermana. Le pusiste las manos encima. La voz de Curtis era conversacional, lo que de alguna manera la hacía más aterradora. Golpeaste a una mujer que pesa quizás 55 kilogramos y lo hiciste porque pidió ayuda. Estaba invadiendo la propiedad. Curtis se movió más rápido de lo que Marty pudo reaccionar, agarrándolo por la garganta y estampándolo contra el costado de su camioneta. Marty era fuerte, pero Curtis había pasado 10 años levantando pesas y aprendiendo a luchar contra hombres que no tenían nada que perder. Esto es lo que va a pasar, susurró Curtis contra la oreja de Marty. Te vas a mantener alejado de mi hermana. Te vas a mantener alejado de la casa de nuestros padres. Y vas a rezar para que no decida que necesitas aprender cómo son las consecuencias reales. Curtis soltó a Marty, quien jadeó y se frotó la garganta. ¿Me estás amenazando? No, sonrió Curtis, y fue la sonrisa de un hombre que había pasado 10 años pensando en la venganza. Te estoy dando la oportunidad de marcharte. Aprovéchala. Curtis se dio la vuelta y caminó hacia la oscuridad, dejando a Marty temblando junto a su camioneta. Había plantado la semilla del miedo, pero lo más importante, había establecido su presencia. La noticia llegaría a Christine de que el hermano de su difunto esposo estaba fuera de la cárcel y buscando respuestas. Ahora, el verdadero juego podía comenzar. Capítulo 4. El cazador se convierte en la presa. Christine Wright miró la carta del banco en sus manos cuidadas, leyéndola por tercera vez. Investigación de fraude. Revisión de préstamo. Posibles procedimientos de ejecución hipotecaria. Las palabras se mezclaban mientras el pánico subía por su garganta como bilis. ¿Qué pasa, cariño?, preguntó Marty desde el sofá, sin molestarse en levantar la vista de su teléfono. El banco está investigando nuestro préstamo, dijo Christine, tratando de mantener el temblor fuera de su voz. Alguien informó de un presunto fraude. Ahora Marty levantó la vista, su rostro oscureciéndose. ¿Qué tipo de fraude? Dicen que podría haber irregularidades en la documentación que proporcioné cuando sacamos el préstamo sobre el capital. Christine comenzó a caminar de un lado a otro, sus tacones resonando contra los suelos de madera de la casa que había robado. ¿Quieren ver toda la documentación original de la herencia? Pues enséñasela. No es tan simple. La voz de Christine se elevó hasta casi un chillido. Algunos de esos documentos puede que no resistan un escrutinio serio. Marty se levantó, de repente alerta. ¿Me estás diciendo que falsificaste? Hice lo que tenía que hacer para asegurar nuestro futuro, espetó Christine. Curtis nunca iba a volver. Hope tenía 18 años y era una ingenua. Nadie estaba usando ese dinero, y ahora alguien está haciendo preguntas. Marty se pasó las manos por el pelo. ¿Quién denunciaría un fraude? Hope no tiene las agallas. Christine sintió un escalofrío recorrer su espalda. Marty, cuando te enfrentaste a Hope la semana pasada, ¿dijo algo sobre Curtis? Solo que era su hermano y que estaba en la cárcel. ¿Por qué? Porque Curtis salió de la cárcel hace 4 días. El color desapareció del rostro de Marty. ¿No pensaste en mencionarlo antes? Pensé que desaparecería. Los exconvictos no suelen volver para causar problemas. Solo quieren reconstruir sus vidas tranquilamente. Marty comenzó a caminar de un lado a otro, su agitación creciendo. Esto es malo, Christine. Esto es realmente malo. No entiendes qué clase de hombre es Curtis McPherson.
¿Qué quieres decir? Investigué un poco después de que Hope mencionara su nombre. El tipo es un marine condecorado, 3 turnos de combate, francotirador experto, entrenamiento avanzado en combate cuerpo a cuerpo. Fue a la cárcel por robo a mano armada. Pero la condena fue anulada porque alguien más confesó. Christine se hundió en una silla, las implicaciones completas golpeándola. Era inocente. Y ahora está fuera. Sabe que hemos estado viviendo en la casa de sus padres. Y alguien casualmente acaba de denunciar fraude en tu solicitud de préstamo. La voz de Marty se estaba volviendo más fuerte. Ata los cabos, Christine. Antes de que Christine pudiera responder, sonó el timbre. Se quedaron helados, mirándose el uno al otro. ¿Esperabas a alguien?, susurró Marty. Christine negó con la cabeza. El timbre sonó de nuevo, seguido de un golpe educado. Marty agarró un bate de béisbol del armario y se acercó a la puerta principal con cautela. Miró por la mirilla y luego se relajó ligeramente. Es un tipo viejo con traje. Christine se unió a él en la puerta. A través de la mirilla pudo ver a un hombre distinguido de unos 60 años con un maletín. Quizás es del banco, susurró. Marty abrió la cerradura pero mantuvo la cadena puesta. ¿Puedo ayudarle, señorita Wright? Mi nombre es Abigail Mooney. Soy un abogado que representa el patrimonio de los McPherson. Tengo algunos documentos que necesito discutir con usted. La sangre de Christine es de Elo. Asintió a Marty, quien a regañadientes quitó la cadena y abrió la puerta. Abigail Mooney entró con la confianza de un hombre que había practicado la abogacía durante 30 años. Miró alrededor de la casa con evidente reconocimiento. Hermosa casa, dijo de forma conversacional. Recuerdo cuando Robert y Martha McPherson la compraron. Una pareja encantadora. Qué trágico cómo murieron. ¿Qué quiere?, demandó Christine, abandonando cualquier pretensión de cortesía. Abigail abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. Estoy aquí por irregularidades en la transferencia del patrimonio de los McPherson. Ha llegado a nuestra atención que ciertos documentos pueden haber sido tergiversados. No sé de qué está hablando. Claro que no. La sonrisa de Abigail era afilada como una navaja. Por eso estoy aquí, para ayudar a aclarar las cosas. Verá, mi cliente tiene algunas preguntas sobre el poder notarial que usted presentó, el que le dio autoridad sobre los bienes matrimoniales. El corazón de Christine latía tan fuerte que estaba segura de que Abigail podía oírlo. ¿Su cliente? Curtis McPherson. Quizás lo recuerde. ¿Su exmarido? El hombre del que se divorció mientras estaba encarcelado injustamente por un crimen que no cometió. Marty dio un paso adelante agresivamente. Tiene que irse ahora. Abigail miró a Marty con leve diversión. Y usted debe ser el Sinje Weeks. He oído mucho sobre usted, particularmente sobre su reciente interacción con la señorita Hope McPherson. Esa pequeña no tenía nada que... Cuidado. La voz de Abigail se volvió fría como el invierno. Está hablando de la hermana de mi cliente, y mi cliente tiene una naturaleza muy protectora. Christine encontró su voz. ¿Qué quiere Curtis? Justicia, dijo Abigail simplemente. Verá, señorita Wright, mi cliente pasó 10 años en prisión pensando en esta casa, en sus padres, en su hermana. Y ha descubierto algunas cosas muy interesantes sobre cómo han estado viviendo. Abigail sacó una fotografía y la colocó sobre la mesa de café. Mostraba a Marty entrando en la tienda de comestibles donde Curtis lo había observado cobrando deudas. Sabemos de la operación de usura. Sabemos del desvío de fondos. Sabemos de las propiedades de alquiler que compró con dinero robado. La voz de Abigail permaneció conversacional, pero sus palabras golpearon como martillazos. Y lo más importante, sabemos de la falsificación. Christine sintió que el mundo giraba a su alrededor. No puede probar nada. En realidad, sí podemos. Análisis de escritura, registros financieros, declaraciones de testigos. Es todo bastante condenatorio. Abigail cerró su maletín con un clic decisivo. Pero mi cliente se siente generoso. Está preparado para ofrecerle una opción. ¿Qué tipo de opción? Puede devolver lo que robó la casa, el dinero que ha ganado con las propiedades de alquiler, una compensación por el sufrimiento de su hermana y desaparecer tranquilamente. O podemos dejar que las autoridades lo resuelvan. Su elección. Marty agarró el brazo de Abigail. Nos está amenazando. Abigail bajó la vista a la mano de Marty en su mengue.
luego volvió a mirar a la cara de Marty. Joven, tengo 67 años y he tratado con matones como usted desde antes de que naciera. Quíteme la mano de encima antes de que mi cliente decida encargarse de esta conversación él mismo. Algo en el tono de Abigail hizo que Marty soltara su agarre. Tienen 48 horas para decidir, dijo Abigail, dirigiéndose a la puerta. Le sugiero que elija sabiamente. La paciencia de mi cliente tiene límites y francamente, la mía también. Después de que Abigail se fue, Christine y Marty se quedaron en un silencio atónito. Finalmente, Marty explotó. Esto es, tenemos que huir esta noche. ¿Huir a dónde? ¿Con qué dinero? El banco ya ha congelado nuestras cuentas a la espera de la investigación. Entonces lucharemos. Conozco a tipos que pueden hacer desaparecer los problemas. Christine lo miró fijamente. ¿Quieres asesinar a un marine que ya ha sobrevivido 10 años en prisión? ¿Tienes una idea mejor? La mente de Christine repasó las posibilidades, todas malas. Estaban atrapados, acorralados por un hombre que no tenía nada que perder y todo por ganar. Pero no había sobrevivido tanto tiempo, rindiéndose fácilmente. Podría haber otra manera, dijo lentamente. Pero no te va a gustar. Capítulo 5. La soga se aprieta. Curtis estaba sentado en su apartamento alquilado, estudiando fotos de vigilancia extendidas sobre la mesa de su cocina como piezas de un rompecabezas. 2 semanas de observación cuidadosa habían revelado el alcance total de la empresa criminal de Christine y Marty, y era más extensa de lo que había imaginado inicialmente. Su teléfono vibró. Abigail Mooney. Mordieron el anzuelo, dijo Abigail sin preámbulos. Christine llamó esta mañana. Quiere negociar. ¿Qué tipo de negociación? Afirma que la herencia fue legítima, que tiene documentos que prueban que tus padres pretendían que ella heredara la casa. También amenaza con presentar cargos de acoso si no nos retiramos. Curtis sonrió sombríamente. La gente desesperada toma medidas estúpidas. ¿Qué más? Más interesante es lo que Marty ha estado haciendo. Mis fuentes dicen que ha estado preguntando por ahí para contratar matones. Específicamente, ha estado tratando de contactar a la organización de Brett Huff. Esto era exactamente lo que Curtis había estado esperando. Perfecto. ¿Cuánto tiempo antes de que Huff se dé cuenta de que Marty ha estado desviando fondos de los cobros? Yo diría que unos 3 días. Puede que haya mencionado a ciertas personas que Marty ha estado viviendo por encima de sus posibilidades últimamente. Curtis sintió una fría satisfacción instalarse en su pecho. ¿Y la investigación del banco? Avanzando. El examinador de fraudes que conozco dice que los papeles de Christine tienen más agujeros que un queso suizo. Falsificó la firma, fechó documentos retroactivamente y creó declaraciones de testigos falsas. Se enfrenta a cargos federales graves. Plazo: 2 semanas, quizás 3, antes de que se realicen los arrestos. Pero Curtis, hay algo más. Hope me llamó esta mañana. Tiene miedo. La satisfacción de Curtis se evaporó instantáneamente. ¿Qué pasó? Alguien entró en su apartamento anoche. No robaron nada, pero dejaron un mensaje. Dile a tu hermano que se retire o terminaremos lo que empezamos. La furia que se apoderó del pecho de Curtis fue candente y consumidora. Habían amenazado a Hope de nuevo. El plan cuidadosamente controlado que había estado ejecutando se disolvió en pura rabia primigenia. ¿Dónde está ella ahora? En una casa de seguridad. Tengo un amigo que dirige la seguridad para ejecutivos de empresas. Hope se quedará en un lugar seguro hasta que todo esto termine. Bien. La voz de Curtis era mortalmente tranquila. Es hora de acelerar los plazos. Esa noche, Curtis hizo 2 llamadas telefónicas. La primera fue a Dave Beth en el bar. Dave, soy Curtis. Necesito un favor. Pídelo, hermano. Esta noche, cuando Marty entre, necesito que te asegures de que Brett Huff reciba un mensaje. Dile que uno de sus cobradores ha estado desviando fondos y que hay pruebas. ¿De cuántas pruebas estamos hablando? Curtis sonrió. Suficientes para que Huff se enfade mucho, mucho. La segunda llamada fue a un número que había memorizado pero que esperaba no tener que usar nunca. Christopher Ben respondió al segundo timbre. ¿Curtis? Jesús, oí que saliste. ¿Cómo te va? Christopher había sido el compañero de celda de Curtis durante 3 años.
un delincuente de cuello blanco con conexiones en todo el submundo de la ciudad. Se protegieron mutuamente dentro, y Christopher le debía la vida a Curtis después de un motín que habría terminado mal sin la intervención de Curtis. Necesito información, Chris, sobre la operación de Brett Huff. Ese es territorio peligroso, hermano. ¿Qué tipo de información? Del tipo que termina con Huff haciendo limpieza. Hubo una larga pausa. Esto es por los que han estado viviendo en la casa de tus padres, entre otras cosas. Dame 2 horas. Curtis pasó esas 2 horas preparándose. Limpió el viejo rifle de caza de su padre. Lo cargó y lo colocó junto a su puerta. Escribió una carta a Hope explicándolo todo y pidiendo disculpas por lo que estaba a punto de suceder. Y se sentó en la oscuridad pensando en la justicia, la venganza y la delgada línea que las separa. Christopher devolvió la llamada a medianoche. Huff ha sospechado de Marty durante meses. Se dice que los cobros han sido escasos, pero Marty sigue afirmando que los deudores están arruinados. Huff envió a alguien a verificar y adivina qué encontraron. ¿Qué? Los deudores han estado pagando la totalidad. Marty se ha estado embolsando el 40% de cada cobro durante los últimos 6 meses. Huff ya ha puesto precio a su cabeza. Curtis sintió que las piezas encajaban. ¿Cuánto le debe Marty a Huff? $60,000 más intereses. Y Huff no perdona deudas. ¿Y Christine? Qué curioso que lo preguntes. Resulta que ha estado lavando dinero para Huff a través de esas propiedades de alquiler. El dinero sucio entra como pagos de alquiler. Se limpia a través de su negocio de gestión de propiedades. Si ella cae por fraude, Huff pierde su operación de lavado de dinero más limpia. Curtis asimiló esta información. Christine y Marty no eran solo ladrones, eran partes integrales de una organización criminal que no dudaría en eliminarlos si se convertían en un lastre. Chris, necesito un favor más. Lo que sea. Necesito que Huff sepa que el FBI está a punto de arrestar a Christine por fraude. Y necesito que sepa que cuando la arresten va a delatar a todo el mundo para reducir su sentencia. Esa es una sentencia de muerte para ambos. Sí, dijo Curtis en voz baja. Lo es. A la mañana siguiente, Curtis recibió una llamada de Abigail. Tenemos un problema. Christine y Marty desaparecieron anoche. Los vecinos oyeron gritos sobre las 10 p.m., luego nada. Sus coches todavía están en la entrada, pero se han ido. Curtis sintió una punzada momentánea de algo que podría haber sido arrepentimiento. Había querido enfrentarlos él mismo, ver el reconocimiento en sus ojos cuando se dieran cuenta de quién había orquestado su caída. Pero esto tendría que ser suficiente. ¿Alguna señal de lucha? Difícil de decir. La casa parece que la gente se fue con prisa, pero no hay sangre ni señales obvias de violencia. Curtis sabía que no las habría. Brett Huff era un profesional, y los profesionales no dejan desorden en los barrios suburbanos. ¿Y la investigación de fraude? Sigue adelante. Con o sin Christine, la evidencia es sólida. El banco recuperará la casa y eventualmente volverá a los herederos legítimos, tú y Hope. Curtis colgó y llamó a Hope a la casa de seguridad. Se acabó, le dijo. Puedes volver a casa. ¿Qué les pasó? Curtis miró por la ventana el horizonte de la ciudad, pensando en la justicia, las consecuencias y el precio de herir a gente inocente. Descubrieron lo que pasa cuando les robas a la gente equivocada. Capítulo 6. Asuntos pendientes. 3 días después de la desaparición de Christine y Marty, Curtis recibió una visita inesperada. Abrió la puerta de su apartamento para encontrar al detective Evan Way, un hombre delgado de unos 40 años con ojos cansados y el porte de alguien que había visto demasiado. Signé. M.C. Ferguson, soy el detective Way de la policía de la ciudad. Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre Christine Wright y Marty Weeks. Curtis se hizo a un lado para dejar entrar al detective. Por supuesto, aunque no estoy seguro de cuánta ayuda pueda ser. Way se acomodó en la pequeña sala de estar de Curtis, sacando una libreta. ¿Cuándo fue la última vez que vio a alguno de ellos? En realidad, nunca he conocido a Christine desde mi salida de la cárcel. En cuanto a Marty, me lo encontré una vez hace una semana fuera de un bar. Tuvimos una breve conversación. ¿Qué tipo de conversación? Curtis eligió sus palabras con cuidado. Le dejé claro que no apreciaba que golpeara a mi hermana. Pareció entender mi posición. ¿Se hicieron amenazas? Le dije que se mantuviera alejado de Hope.
Diría que eso fue más un límite que una amenaza. Wei tomó notas. Sinye. MC Ferguson, ¿sabe usted que la señora Wright y el Sinye Weeks estaban involucrados en actividades criminales? He oído rumores. Algo sobre usura y fraude inmobiliario. Más que rumores. Hemos estado construyendo un caso contra ellos durante meses. Su exesposa dirigía una sofisticada operación de lavado de dinero, y el Sinye Weeks era esencialmente un ejecutor para la organización criminal de Brett Huff. Curtis sintió un escalofrío. Si la policía había estado investigando, su venganza cuidadosamente orquestada podría haber puesto en peligro su caso. Detective, ¿está sugiriendo que interferí con su investigación? Estoy sugiriendo que el momento de su desaparición es sospechoso. Usted sale de la cárcel, descubre que han estado viviendo en la casa de sus padres y una semana después se desvanecen. Wei cerró su libreta. Pero aquí está lo interesante. Su desaparición podría ayudar a nuestro caso. ¿Cómo es eso? Porque los criminales asustados cometen errores. Y antes de que Christine y Marty desaparecieran, cometieron muchos errores. Wei sacó una carpeta gruesa. Los registros bancarios muestran que Christine retiró $40,000 en efectivo el día antes de desaparecer. Las cámaras de seguridad captaron a Marty reuniéndose con asociados conocidos de la familia Criminal Club, competidores de Brett Huff. Los registros telefónicos muestran que Christine hizo 17 llamadas a un número registrado a nombre de un investigador privado que se especializa en identidades falsas. Curtis asimiló esta información. ¿Cree que huyeron? Creo que intentaron huir. La pregunta es si lograron salir vivos de la ciudad. 2 horas después de que el detective Wei se fuera, Curtis recibió una llamada de un número desconocido. ¿Curtis MC Ferguson? La voz era desconocida, ronca. ¿Quién pregunta? Alguien que conocía a tus padres. Robert y Marta eran buenas personas. No merecían lo que les pasó. Curtis sintió que su pulso se aceleraba. ¿Qué sabes sobre lo que les pasó? Reúnete conmigo en el cementerio de Oakville, en la tumba de tus padres. Ven solo. En 1 hora. La línea se cortó. Curtis miró su teléfono, sopesando sus opciones. Podría ser una trampa, pero algo en la voz del que llamó sugería lo contrario. Cargó el rifle de su padre y condujo hasta el cementerio. El cementerio de Oakville estaba casi vacío bajo la luz del atardecer. Curtis encontró la lápida compartida de sus padres y esperó. Nunca había podido visitar sus tumbas durante su encarcelamiento y ver sus nombres tallados en granito lo golpeó como un golpe físico. ¿Te pareces a tu padre? Curtis se dio la vuelta para encontrar a un anciano con un traje caro caminando hacia él. El hombre probablemente tenía 70 años, con cabello plateado y ojos inteligentes que habían visto su parte de oscuridad. ¿Quién es usted? Mi nombre es Oliverol. Fui amigo de tus padres. Más que eso, fui su abogado. Curtis estudió al anciano con cuidado. ¿Qué quiere? Decirte la verdad sobre cómo murieron. Oliver sacó un sobre Manila. Tus padres no murieron en un accidente de coche al azar, Curtis. Robert venía a verme la noche que murió. Había descubierto algo sobre las finanzas de Christine, algo que podría haberla enviado a prisión. Curtis sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Qué tipo de algo? Fraude de seguros. Christine había contratado una póliza de seguro de vida a tu nombre antes de tu despliegue. Una póliza que pagaba el doble por muerte accidental muerte mientras estabas encarcelado. Estaba planeando que te mataran en la cárcel y cobrar el dinero. El sobre se deslizó de los dedos entumecidos de Curtis. Intentó que me asesinaran. Robert encontró los documentos de la póliza y la correspondencia con el sicario que Christine había contactado. Me lo traía todo para que pudiéramos ir a las autoridades. La voz de Oliver se volvió pesada de dolor. El accidente de coche no fue un accidente, Curtis. Christine hizo que mataran a tus padres para proteger su secreto. Curtis se arrodilló junto a la tumba de sus padres, abrumado por una rabia tan pura que lo dejó sin aliento. Todo lo que había hecho, la cuidadosa planificación, las maniobras legales, la venganza orquestada, no era nada comparado con lo que Christine le había quitado. ¿Por qué me cuenta esto ahora? Porque Christine y Marty no están muertos, dijo Oliver en voz baja. Están escondidos esperando que la presión disminuya.
y cuando vuelvan, van a matar a Hope para eliminar al último testigo de sus crímenes. Curtis levantó la vista hacia el viejo abogado. ¿Cómo sabe esto? Oliver sonrió y fue la sonrisa de un hombre que había pasado décadas navegando por el submundo criminal. Porque hace 20 años, antes de volverme respetable, yo era el abogado de Bert Huff. Todavía tengo amigos en esa comunidad. Amigos que me cuentan cosas. Curtis se levantó lentamente, su mente repasando las implicaciones. ¿Dónde están? Hay una cabaña de pesca a unas 60 millas al norte de aquí. Pertenece al primo de Christine. Se esconden allí hasta que puedan conseguir nuevas identidades. ¿Por qué ayudarme? Porque tus padres eran gente decente que merecía algo mejor. Porque tu hermana no merece vivir con miedo. Y porque a veces, hasta los viejos abogados necesitan hacer lo correcto. Oliver le entregó a Curtis un trozo de papel con una dirección. La cabaña está aislada. No hay vecinos en kilómetros. Si planeas hacer algo estúpido, sería el lugar perfecto para ello. Curtis miró la dirección, luego la lápida de sus padres. ¿Y la investigación policial? ¿Qué investigación? Christine Wright y Marty Weeks desaparecieron. Nadie sabe a dónde fueron. Si algo les sucediera en una cabaña remota, podrían pasar meses antes de que alguien encontrara los cuerpos. Curtis miró a Oliver a los ojos. ¿Me está pidiendo que los asesine? Te estoy diciendo que los asesinos de tus padres todavía están vivos y la única persona que puede hacer justicia eres tú. Oliver se dio la vuelta para irse, luego se detuvo. Pero Curtis, si haces esto, asegúrate de que puedes vivir con ello. La venganza tiene una forma de consumir a las personas que la persiguen. Mientras Oliver se alejaba, Curtis se arrodilló junto a la tumba de sus padres y hizo una promesa. Voy a terminar esto, susurró a la piedra tallada. Por vosotros, por Hope, por todos nosotros. El rifle de caza se sentía pesado en sus manos mientras caminaba de regreso a su coche. Capítulo 7. Hacia la oscuridad. Curtis pasó la noche preparándose para lo que podría ser su misión final. Limpió sus armas, estudió mapas de la zona alrededor de la cabaña de pesca y escribió cartas detalladas a Hope y a Belle, explicando todo lo que Oliver le había contado. Si no sobrevivía las próximas 24 horas, al menos la verdad sobreviviría con él. La cabaña estaba exactamente donde Oliver había dicho que estaría, a 60 millas al norte de la ciudad, accesible solo por un camino de tierra que serpenteaba a través de un denso bosque. Curtis aparcó su camioneta a media milla de distancia y se acercó a pie usando las habilidades que los marines le habían enseñado y que la prisión había refinado. La cabaña era pequeña e aislada, exactamente el tipo de lugar al que la gente va para desaparecer. Había 2 coches aparcados fuera, un sedán con las matrículas cubiertas de barro y una camioneta que Curtis no reconoció. El humo salía de la chimenea y las luces brillaban en las ventanas. Curtis rodeó el perímetro, contando ventanas y salidas, buscando cualquier signo de seguridad adicional. A través de la ventana delantera pudo ver a Christine caminando de un lado a otro, hablando animadamente por un teléfono móvil. Marty estaba sentado en una mesa de la cocina, limpiando una pistola. Estaban vivos, estaban cómodos, y no tenían idea de que la muerte los observaba desde la linde del bosque. Curtis se posicionó a 30 yardas de la puerta principal, el rifle de caza de su padre apuntando a la ventana. Podría acabar con ambos desde aquí, disparos limpios que terminarían todo en segundos. Pero eso sería demasiado fácil. Habían matado a sus padres. Habían aterrorizado a su hermana. Merecían saber quién venía a por ellos. Curtis se acercó a la cabaña directamente, sin hacer ningún esfuerzo por ocultar sus pasos. Cuando estaba a 10 yardas de la puerta, gritó: «Christine, Marty, es hora de hablar». El movimiento dentro de la cabaña se detuvo al instante. Curtis podía ver siluetas congeladas contra las ventanas iluminadas. «Sé que estáis ahí», gritó Curtis. «Sé lo que le hicisteis a mis padres. Salid y enfrentadme». La puerta principal se abrió lentamente y Marty salió con su pistola desenfundada, pero en lugar de apuntar a Curtis, la mantuvo a su lado, un gesto de confianza o estupidez. «Curtis M. Jefferson», dijo Marty con una sonrisa. «Te estábamos esperando». «Ah, ¿sí?» Christine supuso que nos encontrarías tarde o temprano. Honestamente, estamos impresionados. La mayoría de la gente habría dejado que la policía se encargara.
Curtis mantuvo su rifle apuntando al pecho de Marty. La mayoría de la gente no tuvo a sus padres asesinados. Sobre eso la voz de Christine vino desde la puerta. Salió junto a Marty y Curtis se sorprendió por su apariencia. La mujer pulida y sofisticada que había visto en las fotos de vigilancia había desaparecido, reemplazada por alguien que parecía demacrada y desesperada. Realmente no deberías haber investigado tan a fondo, Curtis. Algunos secretos es mejor dejarlos enterrados. Háblame de la póliza de seguro de vida. El rostro de Christine palideció. No sé de qué estás hablando. La póliza que contrataste a mi nombre. El sicario que contrataste para matarme en la cárcel. La forma en que asesinaste a mis padres cuando se enteraron. Christine pareció genuinamente sorprendida. ¿Quién te dijo eso? ¿Importa? Importa porque no es verdad, dijo Christine. Sí, falsifiqué documentos para reclamar tu herencia. Sí, he estado lavando dinero y haciendo estafas, pero nunca intenté que te mataran y ciertamente no asesiné a tus padres. Curtis estudió su rostro, buscando signos de engaño. Christine era una mentirosa hábil, pero la sorpresa en sus ojos parecía genuina. Entonces, ¿quién lo hizo? Ese sería yo. La voz vino de detrás de Curtis. Se dio la vuelta para encontrar a Oliver Hall saliendo de los árboles, sosteniendo una pistola grande con la confianza de alguien que sabía cómo usarla. Hola, Curtis. Me preguntaba cuándo te darías cuenta. Curtis mantuvo su rifle apuntando al viejo abogado, su mente repasando las implicaciones. Usted mató a mis padres. Tuve que hacerlo. Robert estaba a punto de exponer una operación de lavado de dinero por valor de millones de dólares. La muerte de tus padres no fue personal. Fueron negocios. ¿Y la historia sobre Christine tratando de que me mataran? Completa ficción. Aunque debo decir que fue una motivación efectiva. Has hecho más daño a Christine y Marty en 2 semanas que la policía en 2 años. Curtis sintió una rabia fría instalarse en su pecho. Había sido manipulado, usado como un arma contra personas que eran criminales, pero no asesinos, al menos no los asesinos que él pensaba que eran. ¿Así que estáis todos trabajando juntos? No exactamente, dijo Oliver. Verás, Christine y Marty se convirtieron en un lastre cuando empezaste a investigar. Sabían demasiado sobre demasiadas operaciones. Mis empleadores decidieron que debían ser eliminados y parecías la persona perfecta para hacerlo por nosotros. Un hijo afligido buscando justicia para sus padres asesinados. Era perfecto. Si los matabas, serías un héroe. Si te mataban, problema resuelto de cualquier manera. Curtis se dio cuenta de la profundidad de la trampa en la que había caído. Oliver lo había posicionado perfectamente, lo suficientemente cerca de la cabaña para amenazar a Christine y Marty, pero lo suficientemente lejos de la cobertura para ser vulnerable a un ataque por la espalda. Solo hay un problema con tu plan, dijo Curtis en voz baja. ¿Cuál es? Asumiste que vendría aquí por venganza, pero vine aquí por justicia. Curtis se lanzó a un lado mientras Oliver disparaba, la bala silbando junto a su oreja. Rodó detrás de un tronco caído mientras Oliver disparaba 2 veces más, la corteza explotando a su alrededor. Christine, Marty, matadlo ahora, gritó Oliver. Pero en lugar de unirse al ataque, Christine y Marty corrieron hacia sus coches. Curtis se dio cuenta de que habían sido tan sorprendidos por la traición de Oliver como él. Curtis usó su distracción para moverse, rodando desde detrás del tronco una posición que le daba un tiro claro a Oliver. El viejo abogado avanzaba, confiado en su ventaja, cuando el rifle de Curtis resonó. La bala alcanzó a Oliver en el centro de su pecho, haciéndolo girar y caer al suelo del bosque. Curtis se acercó con cautela, rifle en mano, pero Oliver estaba claramente muriendo. Tú arruinaste todo, jadeó Oliver. Bien, dijo Curtis. Oliver intentó levantar su pistola, pero Curtis la apartó de una patada. El dinero, la operación, era más grande de lo que crees. No me importa. Los ojos de Oliver se volvieron vidriosos y dejó de respirar. Curtis se giró para ver a Christine y Marty de pie junto a sus coches, ambos con aspecto de estar en shock. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Christine. Curtis consideró sus opciones. Podría matarlos a ambos. Eran criminales que habían hecho de la vida de su hermana un infierno. Pero no eran los asesinos de sus padres. Y de repente, esa distinción importaba más que su deseo de venganza.
Ahora desaparecéis, dijo Curtis. Si alguna vez vuelvo a veros, si alguna vez contactáis a Hope, si alguna vez os acercáis a 100 millas de nuestra familia, terminaré lo que Oliver empezó. Christine asintió rápidamente. La casa, el dinero, pertenece a mi familia. No te preocupes por eso. Marty finalmente encontró su voz. ¿Y Oliver? Curtis miró al abogado muerto. Oliver tuvo un ataque al corazón mientras hacía senderismo. Trágico, la verdad. Vosotros dos nunca estuvisteis aquí. Christine y Marty intercambiaron miradas, luego se subieron a sus coches y se marcharon sin decir una palabra más. Curtis se quedó solo en el bosque, sosteniendo el rifle de su padre, rodeado por el olor a pólvora y el peso de la justicia finalmente servida. El verdadero asesino de sus padres estaba muerto. Hope estaba a salvo. La herencia sería devuelta a sus legítimos dueños. No era la venganza que había planeado, pero era la justicia que su familia merecía. Capítulo 8. El ajuste de cuentas. 6 meses después, Curtis estaba en la cocina de la casa de sus padres, viendo a Hope preparar la cena. La casa era suya de nuevo. El banco la había devuelto después de la condena por fraude de Christine en ausencia, y Curtis había usado su pensión militar para pagar la hipoteca restante. Hope se veía saludable por primera vez en años. Había ganado peso, los moretones habían desaparecido hacía mucho tiempo y sonreía más a menudo. Había dejado el restaurante y estaba tomando cursos en línea para convertirse en enfermera, financiados por el dinero del acuerdo del fraude de seguros de Christine. ¿Vas a contarme lo que realmente pasó en esa cabaña?, preguntó Hope mientras revolvía la salsa de pasta. Curtis le había contado una versión simplificada, que Oliver había sido el verdadero villano, que Christine y Marty habían huido, que se había hecho justicia. Pero Hope era inteligente y claramente se había dado cuenta de que la historia tenía más capas. ¿Importa?, preguntó Curtis. Lo importante es que se acabó. Me importa a mí. Necesito saber si tuviste que convertirte en alguien que no eres para protegerme. Curtis consideró su respuesta con cuidado. Hice lo que tenía que hacerse, pero no me convertí en un monstruo para luchar contra monstruos. Hope asintió, aceptando la respuesta, aunque no la creyera del todo. Sonó el timbre, y Curtis abrió para encontrar al detective Way en el porche. Signe. M.C. Ferguson, señorita. M.C. Ferguson. ¿Les importa si entro? Se acomodaron en la sala de estar, donde Curtis había jugado de niño, donde sus padres le habían leído cuentos para dormir, donde Christine había vivido durante años con dinero robado. Quería ponerlos al día sobre la investigación, dijo Way. Ayer cerramos oficialmente el caso de Christine Wright. ¿Cuál fue la determinación final?, preguntó Curtis. Fraude, lavado de dinero, conspiración. La señora Wright y el Signe Wicks son buscados por cargos federales, pero han desaparecido por completo. Sus coches fueron encontrados abandonados en la frontera canadiense, pero no hay registro de que hayan cruzado. Curtis asintió. ¿Y Oliver? Caso trágico. Abogado anciano sufre un ataque al corazón mientras hace senderismo solo. Ocurre más a menudo de lo que se piensa. La expresión de Way era cuidadosamente neutral, aunque es interesante que el Signe muriera el mismo día que Wright y Wicks desaparecieron. Las coincidencias ocurren, así es. Way cerró su libreta. Signe. M.C. Ferguson, he sido detective durante 15 años. He visto muchos casos en los que la gente mala se sale con la suya con cosas terribles. Es refrescante cuando la justicia realmente se sirve. Después de que Way se fue, Hope se volvió hacia su hermano. ¿Crees que realmente se han ido para siempre? Sí, dijo Curtis con absoluta certeza. Nunca volverán. Lo que Curtis no le dijo a Hope fue que había recibido la confirmación 2 semanas antes. Abel Mooney tenía contactos en todo el submundo criminal y había llegado la noticia de que Christine y Marty habían intentado establecerse en Montreal. Desafortunadamente para ellos, Brett Huff también tenía contactos allí y Huff no perdonaba el dinero robado. Sus cuerpos habían sido encontrados en el río San Lorenzo, víctimas de un aparente robo que salió mal. Curtis no sintió satisfacción por sus muertes. Habían sido criminales y abusadores, pero les había dado la oportunidad de desaparecer pacíficamente. Su codicia y estupidez los habían matado, no su deseo de venganza. Esa noche, Curtis se sentó en el porche de sus padres,
viendo la puesta de sol y pensando en la justicia y las consecuencias. Su teléfono sonó. Abigail Mooney. Curtis, tengo noticias sobre tu historial militar. ¿Qué tipo de noticias? El Pentágono ha accedido a revisar tu caso. Con tu condena anulada y pruebas de mala conducta procesal, están considerando restablecer tu rango y otorgarte los pagos atrasados. Curtis sonrió. ¿Cuántos pagos atrasados? Aproximadamente $200,000 más beneficios completos de veterano. No es suficiente para compensar 10 años de tu vida, pero es un comienzo. Después de colgar, Curtis llamó a Hope para darle la noticia. Estaba emocionada. El dinero aseguraría su futuro y le permitiría terminar su carrera de enfermería sin tener que trabajar en múltiples empleos. Mientras Curtis se preparaba para dormir en la habitación de su infancia, pensó en el camino que lo había llevado a casa. Había perdido 10 años por una condena injusta, perdido a sus padres por una conspiración criminal, casi perdido a su hermana por abuso y negligencia. Pero también había descubierto que la justicia era posible incluso cuando el sistema fallaba. No se había convertido ni en el exconvicto quebrado ni en el asesino vengativo que las circunstancias podrían haber creado. En cambio, se había convertido en algo más peligroso, un hombre sin nada que perder y con las habilidades para proteger lo que más importaba. La familia M. Jefferson había soportado lo peor que la vida podía arrojarles, pero habían sobrevivido, habían superado, y habían reclamado su lugar en el mundo. Curtis se durmió en la casa de sus padres con Hope a salvo al final del pasillo, sabiendo que algunas batallas valen la pena luchar y algunas victorias valen el precio pagado para alcanzarlas. Capítulo 9. Nuevos comienzos. Un año después, Curtis estaba de pie ante el monumento a los veteranos en el parque de la ciudad, vistiendo su uniforme de gala azul por primera vez en más de una década. El Pentágono no solo había restablecido su rango, sino que le había otorgado la Cruz por Servicio Distinguido por sus acciones durante su último despliegue. Acciones que habían sido pasadas por alto durante su proceso de corte marcial. Hope estaba a su lado, orgullosa y radiante con su vestido de graduación de la escuela de enfermería. Había terminado su carrera en tiempo récord y ya le habían ofrecido puestos en 3 hospitales diferentes. La joven asustada y magullada que Curtis había encontrado en ese lúgubre apartamento había desaparecido, reemplazada por alguien segura y capaz. ¿Sargento Mayor M. Jefferson? Un joven reportero se acercó con una libreta. Estoy escribiendo un artículo sobre condenas injustas y sus secuelas. ¿Estaría dispuesto a compartir su historia? Curtis consideró la petición. Durante meses, había evitado la atención de los medios, prefiriendo reconstruir su vida en silencio. Pero quizás era hora de hablar. ¿Qué quiere saber? ¿Cómo se sigue adelante después de perder tanto tiempo? ¿Cómo se maneja la ira? Curtis miró a Hope, quien asintió animándole. Te centras en lo que puedes controlar, proteges a las personas que importan, y aprendes la diferencia entre justicia y venganza. ¿Puede explicar eso? La justicia trata de restaurar el equilibrio. La venganza trata de satisfacer la ira. Una construye algo mejor, la otra solo destruye. Curtis miró a los ojos del reportero. Yo elegí la justicia, incluso cuando la venganza habría sido más fácil. El reportero garabateó notas. ¿Qué consejo le daría a otros veteranos condenados injustamente? No dejes que el sistema te quiebre. No dejes que la amargura te consuma. Y recuerda que sobrevivir a algo terrible no te convierte en una víctima. Te convierte en un superviviente. Después de que el reportero se fue, Curtis y Hope caminaron por el parque donde habían jugado de niños. La conversación se centró en el futuro. He estado pensando en el taller de papá, dijo Hope. Quizás podríamos convertirlo en algo útil. ¿Qué tenías en mente? Una organización sin fines de lucro. Asistencia legal para veteranos que no pueden permitirse una representación. Podríamos llamarla la Fundación Robert y Martha M. Jefferson. Curtis dejó de caminar. La idea era perfecta, una forma de honrar la memoria de sus padres mientras ayudaba a otros veteranos a navegar por un sistema que le había fallado tan espectacularmente. Necesitaríamos financiación personal, experiencia legal. Abigail dijo que ayudaría con el trabajo legal pro bono. El pago atrasado del ejército nos da el capital inicial, y conozco a una docena de enfermeras que ofrecerían su tiempo como voluntarias para exámenes de salud de veteranos.
Curtis sintió un calor en su pecho que no tenía nada que ver con el sol de primavera. Así era la verdadera victoria, no la destrucción de enemigos, sino la creación de algo significativo de las cenizas de la tragedia. ¿Cuándo empezamos? Esperaba que dijeras eso. Hope sacó una carpeta. Ya he presentado la documentación preliminar. Esa noche Curtis recibió una llamada telefónica inesperada. El detective Way. Curtis, quería informarte de que la organización de Brett Huff fue desmantelada ayer. Redada federal, múltiples arrestos. Todo ha terminado. Curtis sintió que se le quitaba un peso de encima. Con Huff en prisión, no quedaría nadie para conectar a Curtis con la muerte de Oliver Hall o para amenazar a Hope. ¿Alguna mención de Christine o Marty? Oficialmente, siguen siendo personas desaparecidas. Extraoficialmente, digamos que el río San Lorenzo guarda sus secretos. Después de colgar, Curtis caminó por la casa de sus padres, viéndola con nuevos ojos. Las habitaciones que una vez estuvieron llenas de recuerdos robados ahora estaban llenas de posibilidades. Los libros de texto de enfermería de Hope estaban en el escritorio de su padre. Las condecoraciones militares de Curtis colgaban junto a las fotos familiares. La casa era verdaderamente suya de nuevo. 6 meses después, la Fundación Robert y Martha M. Jefferson celebró su gran inauguración en un edificio renovado en el centro de la ciudad. Curtis llevaba su uniforme de gala. Hope llevaba un traje profesional y Abel Mooney cortó la cinta con un par de tijeras gigantes que hicieron reír a todos. La misión de la fundación era simple: proporcionar representación legal, defensa médica y servicios de apoyo a los veteranos que habían sido defraudados por el sistema. En su primera semana, ayudaron a 12 veteranos con diversos problemas legales, conectaron a 6 con servicios de salud mental y apelaron con éxito 2 casos de baja injusta. Curtis se dedicó al trabajo con la misma intensidad que una vez había dedicado a la venganza. Cada veterano al que ayudaban era una pequeña victoria contra la indiferencia y la incompetencia que casi habían destruido su propia vida. Una noche, mientras Curtis revisaba los expedientes en la oficina de la fundación, Hope se unió a él con 2 tazas de café. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si hubieras elegido de manera diferente?, preguntó. ¿Si te hubieras centrado solo en la venganza en lugar de la justicia? Curtis consideró la pregunta. Probablemente estaría muerto en la cárcel. Christine y Marty seguirían vivos, pero eventualmente habrían sido asesinados por otra persona. Tú estarías sola y el legado de mamá y papá no sería más que dolor. ¿Sin remordimientos? Curtis miró alrededor de la oficina llena de expedientes de veteranos a los que ayudaban, fotos de apelaciones exitosas, cartas de agradecimiento de familias agradecidas. A través de la ventana podía ver las luces de la ciudad extendiéndose hasta el horizonte, cada una representando una vida que potencialmente podría ser tocada por su trabajo. Sin remordimientos, dijo firmemente. Esto es mejor de lo que la venganza jamás podría haber sido. Hope sonrió y besó la mejilla de su hermano. Mamá y papá estarían orgullosos. Sí, asintió Curtis, sintiendo su presencia en el trabajo que estaban haciendo, en las vidas que estaban salvando, en la justicia que estaban impartiendo, un caso a la vez. Lo estarían. Mientras Curtis trabajaba hasta altas horas de la noche, reflexionó sobre el viaje que lo había traído hasta aquí. Había perdido 10 años por la injusticia, pero esos años le habían enseñado paciencia, estrategia y el verdadero significado de la fuerza. Había perdido a sus padres por la codicia y la corrupción, pero sus muertes lo habían motivado a crear algo significativo de la tragedia. Lo más importante, aprendió que la mejor venganza contra un sistema que te falló no era convertirse en parte del problema, era convertirse en parte de la solución. Curtis M. Jefferson había vuelto a casa de la prisión planeando destruir a sus enemigos. En cambio, descubrió algo más poderoso, la capacidad de construir algo mejor de lo que había sido derribado. La guerra había terminado, la justicia había ganado, y el verdadero trabajo de sanación podía finalmente comenzar. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor suscríbanse a este canal. Hagan clic en el video que ven en la pantalla y nos vemos allí.